¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Los índices de ansiedad en adolescentes se dispararon desde la masificación del scroll vertical. ¿Han visto esto? ¿Eso? Las Mm. plataformas están diseñadas por ingenieros de Silicon Valley y específicamente para secuestrar la atención de mentes que aún no terminan de desarrollarse. Un proyecto que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y solicitar autorización de los padres para el uso de los menores desde 16 inició su discusión. ¿Qué impacto tienen los entornos digitales en los niños y adolescentes? ¿Qué alcances podría tener una medida de este tipo en Chile? Vamos a conversar con Jimena Pereira. Ella es directora del Magíster en Intervención Psicológica Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, un gusto saludarte también. Muchas gracias por la invitación. Oye, Jimena, a ver, veamos el debate legislativo y el detalle clave de la medida que incluye obligación para estas plataformas. Cuéntame cuál es tu opinión sobre ello, así como en general, y después lo vamos desglosando. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, ¿ya? Sabemos también que hoy día forma parte de la vida cotidiana de nuestras niñas, niñas y adolescentes y ofrece oportunidades también que son súper importantes en términos de el aprendizaje, temas de socialización. Hay mucho que se puede trabajar en torno a la creatividad, acceso a la información. Entonces, la verdad es que el problema no es la existencia de las redes sociales, sino, como tú bien mencionabas antes, ¿cierto? La forma en que están diseñadas y el momento del desarrollo en el que nuestros niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a ellas, ¿ya? O sea, lo que tú mencionabas, antes de los 14, los 16 años, el cerebro está todavía en un proceso muy intenso de maduración. Todo lo que son, por ejemplo, las áreas del autocontrol, los temas de regulación emocional, la planificación, la evaluación de los riesgos, todavía no alcanzan un desarrollo completo, ¿no? Y entonces vemos como estos sistemas cerebrales vinculados a la búsqueda de recompensa, a temas de pertenencia social, hay mucho también de reconocimiento, por ejemplo, por parte de pares, ¿no? Y esto se vuelve especialmente sensible, además durante la adolescencia, ¿no? Cuando se van haciendo más adolescentes. Entonces, cuando tenemos adolescentes que entran a plataformas que, como tú lo señalabas, están diseñadas para captar la atención de manera lo más permanente posible, ¿no? Mediante todas estas notificaciones, los algoritmos personalizados que les van lanzando justamente lo que ellos quieren ver, ¿no? Mecanismos de recompensa inmediata, ¿cierto? Voy inmediatamente obteniendo lo que necesito, ¿cierto? Se produce una situación como muy desigual, porque tenemos por un lado un cerebro que está en desarrollo y está interactuando con estos sistemas tecnológicos diseñados para maximizar el tiempo de pertenencia, ¿no? Y nos pasa a todos, no es algo que solamente pase en el mundo infantil, infanto-juvenil, ¿no? Sino que también nos pasa a los adultos, ¿no? Pero al menos los adultos tenemos un cerebro más desarrollado, ¿no? Pero cuando estamos en un proceso de maduración, se vuelve un poco más complejo, ¿no? Un poco más difícil. Sí, pues a cerebros ya bastante desarrolladitos incluso nos pasa, ¿no es cierto? Que uno se queda capturado por la gente, por ejemplo, que ve TikTok. Yo no lo manejo, Sí. pero la gente que sí ve TikTok es un pasar y pasar y pasar y de repente quedarse capturado, la mente absolutamente capturada y se te pueden ir horas en eso, Sí, ¿no? Bueno, totalmente. conversemos un poco del proyecto mismo. Hay algunas obligaciones para las plataformas, como por ejemplo que las redes sociales deberían implementar sistemas estrictos de verificación de identidad para comprobar la edad de registro de los usuarios y validar los permisos de los adultos. Eso hoy día es muy fácil. Uno arma una cuenta y te dice, ¿usted es adulto? Sí. Punto. No hay más. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, uno de los grandes proyectos de ley que se implementó, por ejemplo, es el tema en Australia.
¿ya? Que es probablemente como el caso más relevante, porque implementaron una regulación muy estricta, ¿no? En torno a lo que tú estás planteando, ¿no? Es una como de las más estrictas del mundo. Respecto al acceso de menores, en el caso de ellos de 16 años, menores de 16 años a redes sociales, ¿no? Entonces, lo que se ha ido observando es que obviamente la regulación puede generar cambios importantes, ¿ya? Pero también no es una solución mágica o una solución simple solamente, ¿no? Y efectivamente han surgido dificultades que tienen relación, como tú lo mencionas, ¿cierto? Con la verificación de la edad, por ejemplo. También preocupaciones sobre el tema de la privacidad, ¿cierto? Y también mecanismos de evasión por parte de los adolescentes, más que todo, ¿no? Entonces, la principal lección, yo creo, es que las leyes obviamente nos pueden ayudar, pero no sustituyen lo que debe ir acompañado de la ley. O sea, la ley permite un respaldo, pone un marco, ¿cierto? Da posibilidades también a nosotros como papás, ¿cierto? Que es tan difícil no decir, bueno, existe una ley que ampara esto, entonces como de alguna manera permite como validar, ¿cierto? La postura de los padres. Pero no sustituye, por ejemplo, temas como la educación digital, que hoy en día es clave, ¿no? Que sepan en el entorno en que se están moviendo, en cómo se mueven en esos entornos. Y por otro lado, el tema del acompañamiento familiar, ¿no? Y también de las responsabilidades de las plataformas, porque son las plataformas, por ejemplo, en Australia y en otros países que se ha implementado, son las plataformas las que de alguna manera son las sancionadas, ¿ya? No se sancionan a los adolescentes o en las casas, sino que son las plataformas que justamente no incluyen o que tienen dificultades en temas de incluir verificación de edad o temas de privacidad o temas de mecanismos de evasión, digamos, ¿no? Y ahí en el acompañamiento familiar ese es otro tema muy importante, porque nuevamente, ¿no? También hoy en día y todos los cambios que han habido, ¿no? Actualmente tenemos papás, mamás muy sobreexigidos en términos de crianza. Entonces, claro, resulta muy difícil pensar, por ejemplo, decirle, bueno, un papá o una mamá que fiscalice o que esté más al tanto, ¿no? Del entorno digital. Cuando los adolescentes son mucho más nativos digitales que los padres, ¿no? Que los padres o que las madres. Entonces, Claro. siempre van a estar a la vanguardia, siempre van a estar un paso adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que la prohibición por prohibición no es suficiente, sino que más bien ahí es muy importante el tema del acompañamiento familiar, el tema de la apertura en las conversaciones familiares, que permitan que los adolescentes, los y las adolescentes se sientan en confianza para contar lo que ahí está pasando, para preguntar cuando necesiten ayuda y sentir que hay un lugar de escucha y que no van a ser criticados, sancionados o lo que trae la prohibición, ¿no? Como la sanción en torno a si uno se sale de la prohibición, ¿no? Entonces, ese acompañamiento viene siendo fundamental y entonces necesitamos cultivar ciertos vínculos entre padres y adolescentes o niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que sean vínculos cercanos, que sean vínculos seguros y que tengamos adultos que sean significativos para los niños que estén disponibles, ¿cierto? Esto es central en disminuir el riesgo, ¿no? Y en el poder actuar a tiempo. Oye, claro, efectivamente, ¿no es cierto? A ver, tenemos mamás que le están dando el almuerzo a la guagua y están con el celular en la mano. No están pendientes en realidad Total. o sea, ya desde ahí partimos mal, ¿no es cierto? Desde, Mm, desde que el bebé tenía, no sé, por un año y medio, ¿no? mm, Entonces ya él ve todo el tiempo esto de los celulares en la mano de los papás, de los adultos. Entonces, claro, él debe decir, bueno, ¿y por qué yo no? ¿No? Y se los claro. roban y hacen, bueno, pero eh, esa parte es como bien difícil es imposible más bien, ¿no? Difícil, es imposible de legalizar. ¿Cómo haces una Claro. ley en la que le digas a los papás, hagan esto, hagan lo otro, o el acompañamiento, como dices tú, es imposible, ¿no es cierto? Pero por No, el no. lado de las plataformas sí se puede legislar el tema, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Eh, es difícil, se puede legislar y a lo mejor va a terminar siendo letra muerta, porque también hubo gran problema con algunos apoderados que no querían que los celulares se quedaran fuera en el colegio. Mm, mm. Eh,
pero hay una pregunta básica. ¿Por qué tenemos que estar sobreconectados todo el tiempo con el niño? Es que si yo quiero comunicarle algo, lo tengo que poder llamar por teléfono. ¿Y por qué tiene que ser en ese instante, salvo que sea una super emergencia, ¿no? ¿Qué opinas Claro. de eso? Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es muy difícil, ¿no? Primero hay que predicar con el ejemplo. O sea, si yo realmente creo que mis hijos, ¿no? Mi hijo, mi hija, no tiene que estar en el celular y a mí me ve todo el día en el celular, por supuesto que es muy difícil, como en cualquier cosa que uno quiere educar, uno tiene que partir con el ejemplo, ¿no? Y en el fondo sabemos que más que decirle a los niños y niñas qué es lo que está bien, que lo vean en uno y que vean ese ejemplo es realmente lo que finalmente les queda mucho más, ¿no? Ahora, en este tema, como tú dices, las familias tienen un rol que es absolutamente central, ¿ya? Mi recomendación no va por vigilar permanente a los hijos, ¿ya? Vigilar permanentemente a los niños o niñas, porque entonces se vuelve algo imposible, muy persecutorio, muy difícil y que a la vez tensa finalmente las relaciones. Entonces termina siendo otro tema más de conflicto, ¿no? Sino que más bien va por el lado de acompañarlo, ¿ya? Retrasar el acceso a redes sociales lo más posible, ¿no? Establecer horarios claros, ¿no? ¿Cuándo podemos usar el celular? ¿Cuándo no podemos usar el celular? ¿En qué instancias no queremos que se use el celular? Y que, por supuesto, si hay una emergencia, como tú dices, si a mí me llaman por teléfono y alguien me está llamando de una emergencia, que si yo pueda contestar el teléfono o pueda mirarlo, pero que hayan espacios como protegidos, por ejemplo, la comida en la mesa, espacios en los que conversamos como familia que esté fuera, digamos, de pantallas, ¿no? Evitar los dispositivos, por ejemplo, durante la noche, ¿ya? Porque ahí también se producen muchas dificultades, por ejemplo, en torno a trastornos del sueño, a propósito de seguir conectados y seguir mirando los dispositivos. Entonces, ojalá los dispositivos lo más posible, digo todo esto retrasar, porque cuando son niños pequeñitos es más fácil, ¿no? Pero cuando van haciendo más grandes, más adolescentes o adolescentes, jóvenes tempranos, ya obviamente es más difícil, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratar de retrasarlo, evitar los dispositivos durante la noche, eh, poder conocer o conversar con ellos cuáles son las plataformas que utilizan, ¿no? Y conversar frecuentemente con ellos lo que están viviendo en Internet, qué pasa, cómo es, no desde una postura, mira, hay algo que es súper difícil de hacer, pero que es demasiado bueno de hacer en términos de relaciones y que es como la suspensión de los juicios, como evitar el juicio, evitar la crítica en torno a lo que te están contando, hace que sea mucho más factible que efectivamente puedan conversar y te sientan como un lugar seguro para conversar sobre ese tipo de cosas, ¿ya? Lo más importante es interesarse como por la experiencia emocional que están teniendo, ¿no? Porque muchas veces lo que preguntamos es cuánto tiempo estuvieron conectados, qué hicieron, ¿no? Como la norma, pero no les preguntaron, por ejemplo, cómo se sintieron cuando estaban conectados, si alguien los hizo sentir mal en las interacciones que tuvieron, si se sintieron excluidos en algo, o si están buscando, por ejemplo, no sé, algo que no encuentran fuera de la pantalla, ¿no? Entonces, que solamente lo obtienen en la pantalla. Entonces, nuevamente, el poder cultivar este vínculo cercano, seguro, disponible, ¿no? Que te vean como un adulto disponible, hace que el riesgo sea menor y que si existe riesgo, porque también existen riesgos reales, ¿no? El ciberacoso, el bullying, hay muchas cosas que suceden en las redes sociales, y si bien eso no lo va a disminuir, al menos yo voy a poder estar consciente, poder conocerlo y poder actuar a tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Oye, tú dijiste lo del tema de regular la cantidad de horas, de qué es Ujú. lo que más o menos están viendo, de preguntar, de ver, pero no nos olvidemos lo importante del contenido, el contenido que se ve y el contenido que se sube. Hay muchos Ujú. chicos, porque también hay muchos papás, que pasó algo e inmediatamente corren al teléfono, sacan fotos y las suben. Como Ujú. se me está ahogando el niño en la piscina, pero en vez de ir a salvarlo, sacan la foto, lo estoy haciendo una caricatura, obviamente, Sí, lógico. y voy, saco foto y lo subo inmediatamente. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Entonces,
A ver, el espíritu de esta ley en realidad es impulsado para proteger la salud mental de los niños y también el tema de la adicción tecnológica y los Ujú, riesgos como el ciberacoso del que tú acabas de mencionar o el bullying. ujú, Hoy día ujú, es muy recurrente escuchar que chicos subieron una foto de ellos mismos a lo mejor, con sus pololas, con sus pololos o ujú, solos, y empezaron a hacer estas bolas de nieve en lo que se transforman ujú, estos virales, ¿no? ¿Qué ujú. pasa con eso? Porque en realidad ahí, más que la prohibición de entrar más tarde, que obviamente también es una solución, diríamos, parcial, pero es una solución, eh, pero ¿qué pasa con el entorno social de esos chicos? De el chico que subió, el chico que reposteó, el chico que viralizó, etcétera. ¿Qué pasa en la Ujú. mente de esos niños? O sea, lo que tú estás planteando es muy relevante porque lo que más preocupa hoy no es simplemente como el tiempo frente a la pantalla, sino lo que llamamos el uso problemático de redes sociales, ¿no? La evidencia internacional, los estudios muestran asociaciones consistentes entre un uso problemático de redes sociales y mayores niveles de ansiedad, síntomas depresivos, dificultades en la autoestima, por ejemplo, las alteraciones del sueño que te comentaba, como a propósito de los temas de horario, pero problemas de, como de bienestar en general, ¿no? Entonces, vemos que fenómenos como que hace algunos años eran mucho menos frecuentes, hoy día, por ejemplo, los jóvenes experimentan una necesidad constante de validación externa, ¿no? Que tiene que ver como con esto que tú estás comentando, ¿no? Que miden su valor personal a través, por ejemplo, de la aprobación digital o de las fotos que van subiendo o de lo que van mostrando, ¿no? Entonces, se empieza a dar una suerte de que viven como comparándose con estándares que son irreales, y que sienten como una enorme dificultad para desconectarse de eso, ¿no? Porque como que los atrapa. Entonces, en la consulta vemos jóvenes, adolescentes que están hiperconectados digitalmente, pero que emocionalmente a veces están muy solos, ¿no? Y esa es una de las paradojas que tiene esto, ¿no? Porque está muy conectado, pero desconectado emocionalmente, ¿no? Entonces, y hay otro aspecto que es fundamental cuando estamos hablando de esto, que es la adolescencia es la etapa donde se construye la identidad, ¿no? Entonces, los jóvenes necesitan empezar a descubrir quiénes son, qué valor tienen, cómo se relacionan con otros, cómo desarrollar una imagen de sí mismo relativamente estable, ¿no? Entonces, cuando gran parte de esta construcción, ¿no? Ocurre en espacios donde lo que predomina tiene que ver como con la comparación social, con los filtros, con los likes, con los indicadores de popularidad, que son estos likes, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la validación que yo puedo sentir sobre mí mismo, pueden aparecer inseguridades importantes, ¿no? Y también pensando en el tema de género, particularmente en las niñas, las adolescentes mujeres, también observamos como una presión enorme respecto a temas de apariencia física, imagen corporal, la exposición pública hoy día, todo lo que tiene que ver con los reels, como tú decías, del TikTok y qué sé yo, en torno a lo físico, al skincare, a todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, también vemos cada vez más efectos en hombres, especialmente relacionados como con estos modelos como irreales de éxito, ¿no? De apariencia y de rendimiento, ¿no? Y es muy importante con el impacto que puede tener en los vínculos, porque los seres humanos nos aprendemos a regular emocionalmente a través de las relaciones con otros. Aprendemos en el cara a cara a leer expresiones faciales, a interpretar los tonos de voz, a cómo resolver conflictos, cómo tolerar las diferencias, al poder desarrollar una empatía con otros, ¿no? Y nuevamente, cuando estas cosas ocurren en interacciones mediadas por pantalla, ¿no es cierto? Vamos viendo que algunas de estas habilidades podrían verse empobrecidas, ¿ya? Ahora, no significa que los jóvenes pierdan la capacidad de relacionarse, para nada, ¿no? Tampoco se trata de como demonizar o satanizar esto, pero sí que muchas veces pueden estar como menos como entrenados, ¿no? Para enfrentar, por ejemplo, conversaciones difíciles o para de repente tolerar frustraciones o construir una como intimidad emocional más profunda fuera de estos entornos digitales, ¿no? Oye, a ver, hablamos
del rol de la familia y de alguna manera criticamos también el rol de la familia, ¿no? Por otro lado tenemos el rol del colegio, el rol de la sociedad y el rol de ellos mismos. ¿No? Yo Ujú, creo que la sociedad, no sé, dime tú, debiera también armar, por sociedad me refiero a todo, por lo tanto me refiero al Estado, pero no solamente el Estado, onda, el gobierno dijo que, no, todos, ¿no? ujú. Crear espacios donde ellos estén seguros y no necesariamente pegados, digamos, a las redes sociales, ni, bueno, televisión ellos casi no ven hoy día los chicos, ¿no? Pero sí ven mucho YouTube y se meten mucho en otro tipo de plataformas donde se ven videos que muchas veces son inconvenientes para ellos, porque no tienen todavía la capacidad de razonar. Por otro lado, tenemos no sé, dentro de los incumbentes, digamos, también tenemos el rol del colegio, Ujú. que creo que con el hecho de haber dejado los celulares fuera del aula, se habrán desentendido, cuando también ahí hay un tema de educación muy grande, ¿no? Y por otro lado, lo que piensan ellos mismos. ¿Ustedes como academia han sido consultados respecto de esto o piensan que lo van a hacer, que los van a llamar para ver qué es lo referente para cada uno de los actores que intervienen en esto? Sí, nosotros participamos en esas conversaciones, existen profesionales, existen investigadores, ¿cierto? Que se dedican a estos temas y que van respaldando con estudios, con, digamos, cifras, ¿no? En torno a lo que está sucediendo, lo que va pasando y cómo se va tomando decisiones, ¿no? En otros entornos, como tú señalas, que tiene que ver, por ejemplo, con los colegios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sacar, como tú dices, ¿cierto? Las pantallas, se ha visto que tiene un beneficio, ¿no? En los entornos de los colegios. Y por supuesto que la educación digital también tiene que tener un rol fundamental, ¿no? Así como educamos en términos de convivencia escolar, ¿no? También hay que educar en términos de convivencia digital, ¿no? ¿Qué cosas no pueden pasar? ¿Qué cosas pueden pasar? ¿Qué cosas son esperables? ¿Qué pasa cuando a alguien le pasa esto, ¿no? Como educar en un desarrollo también de lo socioemocional, llevado, ¿sí? Al mundo digital o al mundo de las pantallas, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver, bueno, hay leyes que tienen que ver con el tema del ciberacoso, del grooming, ¿cierto? De ese tipo de impactos, ¿no es cierto? Fundamentales como de los riesgos que existen, ¿no? Porque hablamos de ciberacoso, hablamos de grooming, hay sextorsión hoy día, ¿no? Exposición temprana también a temas de pornografía, por ejemplo, contenidos violentos, pero también lo que va pasando entre los adolescentes, ¿no? Como muchas veces hay plataformas que se prestan, ¿no? Como para discursos de odio o todo lo que hemos visto últimamente que ha sido tremendo, ¿no? Que tiene que ver con estos desafíos súper peligrosos que se dan y que empiezan a agarrar vuelo, ¿no? Porque se van viralizando y son desafíos tremendamente peligrosos. Entonces, educar a nuestros niños, niñas y adolescentes en torno a esto, ¿no? A los peligros que existen, ¿no? La Defensoría de la Niñez ha mostrado, por ejemplo, que el contacto con personas desconocidas a través de plataformas digitales es una realidad que vemos cada vez más frecuente en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Mm. Y eso obviamente aumenta significativamente el riesgo que tienen de exponerse a la vulneración, ¿cierto? Entonces, muy importante y por eso medidas como esta, ¿no? Tienen alcances que creo que es importante entender, ¿no? Desde esta propuesta y que hay evidencia suficiente para justificar medidas de protección adicionales para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque la pregunta no es si tenemos que protegerlos, la pregunta es cómo lo hacemos de manera más efectiva, ¿no? Y en eso una medida de este tipo podría tener beneficios importantes, ¿no? No solo, como decía, en el retrasarlo, sino también en disminuir como la exposición temprana a estos riesgos que te estaba señalando, ¿no? Y también como
como una señal cultural muy potente, ¿no? Que tiene que ver con que la infancia y la adolescencia requieren de nuestra protección específica, ¿no? También en este mundo digital, ¿no? No solamente en el mundo físico, del mismo modo que lo requieren y lo legislan, ¿cierto? En el otro mundo, ¿no? Entonces, este es un mundo que hoy día ya existe, ya está instalado, no vamos a ir para atrás, no va a dejar de existir. Entonces tenemos que avanzar a medida en que también los protejamos en este mundo digital. Oye, ¿hay detractores que crean que esto puede ser un tipo de censura? Por supuesto, sobre todo también es difícil como hacer que los niños, niñas y que adolescentes entiendan, ¿no? Que esto es una buena medida, porque también se puede entender como una prohibición o como solamente una prohibición, ¿no? Entonces, claro, claramente que hay personas y hay opiniones, ¿no? En relación a como los derechos, ¿no? Y por eso se habla de niños, niñas y adolescentes pequeños, ¿no? Que están con su cerebro en desarrollo. Eh, También sabemos que, por ejemplo, no podemos ser demasiado estrictos en esto en el sentido de que las, en el entorno digital ocurren las cosas hoy día, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos fuera de ese entorno solo a nuestros hijos, ¿no? O hijas, empiezan a quedar aislados, porque es lo mismo que, no, es lo mismo que prohibir las interacciones que hoy día se dan en ese mundo, ¿no? Entonces quedan perdidos, quedan fuera de las invitaciones o de lo que va pasando, ¿no? Entonces es muy importante como poder mediar en eso, ¿no? Poder no satanizar las redes y decir, mira, esto es negativo, no se puede obtener el acceso, ¿no? Porque si no, los vamos dejando fuera. Por eso medidas que tienen que ver con, por ejemplo, los colegios, como tú mencionas, ¿no? O cuando los padres se ponen de acuerdo en decir, ya, todos vamos a retrasar esto lo más posible. Entonces, cuando tienes casos que, por ejemplo, le empiezan a dar el celular y son poquitos casos, no hay problema. Pero cuando todos le dan y es Claro. el tuyo el que está fuera, Yo creo es que mucho no. más difícil. Entonces, si nos Claro, ponemos de acuerdo en eso, en tratar de retrasarlo, siempre va a haber gente que obviamente no va a estar de acuerdo o va a necesitar que, por alguna necesidad familiar, ¿cierto? Esto es muy difícil porque uno se mete como en realidades de las casas que son muy complejas y que a veces no podemos decir no para todos esto porque hay realidades que requieren, que necesitan, y bueno, eso es decisión de cada papá, de cada mamá, pero en la medida en que esas sean excepciones, ¿no? Va siendo más fácil claro. para los demás, ¿cierto? Poder decir, mira, sí, Juanito y Pepito lo tienen, pero son ellos Claro, y no todo el resto, digamos, versus cuando es tu hijo el único que no lo tiene y claro. todos los demás lo tienen, ¿no? Porque obviamente ahí sí va siendo mucho más complejo y mucho más difícil que realmente se puedan sumar a eso. Oye, para terminar, me gustaría saber, no sé si tú tienes conocimiento de qué ha pasado, por ejemplo, con experiencias internacionales que ya las han hecho, como por ejemplo en Australia o en algunos estados en Estados Unidos. ¿Cuáles han Ujú. sido los principales obstáculos legales y prácticos que han enfrentado estas leyes para poder aplicarse? Lo más difícil, como tú dices, tiene que ver como con legislar en torno a las plataformas, ¿no? Como efectivamente hacer que las plataformas puedan hacerse cargo, ¿cierto? De que efectivamente tienen frente a ellos, a esta pantalla, ¿no? A un menor de 16 años o no, ¿no? Lo que estamos observando también en la regulación es que de alguna manera cuando se instala esto como un discurso, eso ayuda, ¿no es cierto?, a las familias a primero tomar conciencia de los riesgos que pueden haber, ¿no? A no decir, bueno, que haga lo que quiere porque la pelea es grande, qué sé yo, sino más bien como tomar en consideración que es importante, ¿no? Preocuparse de estos temas, pero que también no existe una solución simple. Como tú lo señalas, han surgido dificultades en torno a todo el tema de cómo vemos la privacidad o cómo verificamos la edad o cómo los adolescentes de algún modo encuentran mecanismos para poder saltarse, ¿no es cierto?, y evadir los filtros o las cosas que ponen, ¿cierto?, las plataformas para poder controlar, ¿cierto?, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es importante mencionar que estas leyes nos ayudan, nos pueden ayudar mucho, pero tienen que ir acompañados necesariamente de
sobre todo educación digital y un acompañamiento en torno a eso, ¿no? Porque por más que las plataformas puedan poner cortafuegos, por así decirlo, siempre va a haber la posibilidad de encontrar una forma y en ese sentido es importante como crear la conciencia, ¿no? Educar respecto a por qué. No el poner la norma por la norma, ¿no? Porque si no, yo me puedo saltar la norma y siempre voy a encontrar formas de saltarme la norma, ¿no? Pero si logro poder entender por qué esto me hace mal, logro poder ver, ¿no? Consecuencias de que esto, logro reflexionar, ¿no? Tomar como un pensamiento crítico en torno a lo que está pasando y también poder escucharlo, yo creo, ¿no? Porque también se da que cuando se trata a los adolescentes, a las y las adolescentes como esto es y esto es lo que tienes que hacer y no escuchamos su voz, no escuchamos qué implicaciones tiene para ello. Entonces es importante escucharlo, saber por qué para ellos esto es difícil o por qué para ellos no es algo que están pudiendo dejarlo, qué es lo que les va pasando, cómo se va sintiendo para ellos, ¿no? De esa manera yo los puedo validar, los puedo escuchar sin juzgar y entonces va a sentir que tiene a un adulto responsable, que es significativo y que a la vez está disponible para escucharlos y para entenderlos y para conocer su punto de vista, ¿no? Y eso ayuda a que vayan teniendo un pensamiento crítico en torno a esto y una reflexión real de por qué, de alguna manera, es importante, ¿no? Tomar esta norma y no solamente porque lo dice la ley o porque está prohibido o porque lo dice el papá o la mamá, ¿no? Jimena, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y gracias por poner estos temas que hoy en día están siendo tan relevantes. Así que muchas gracias también. Le damos las gracias a Jimena Pereira, magíster en Intervención Psicológica Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Ciertamente es una pelea dispareja. La mente de un niño contra un algoritmo de una multinacional de miles de millones de dólares. Como sociedad tenemos el deber de inclinar la balanza a favor de nuestros hijos. Prohibir las redes sociales a menores de 14 años no es censura, es cuidado. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.